Ahí vamos a tener un mensaje breve en esta tarde. Evangelio de Lucas, el capítulo 23, y ahí vamos a poner nuestra atención en el versículo 32. Este es el momento previo y también durante la crucifixión del Señor Jesucristo, lo que vamos a leer aquí. Evangelio de Lucas, entonces, el capítulo 23, versículo 32, dice la palabra que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. En el verso 35, hermanos, que hemos leído, comienza diciendo: y el pueblo estaba mirando. Solamente voy a darles una parte de este mensaje, ya en otra reunión lo haremos en profundidad. Ahí estaba el pueblo mirando, reunido para una ejecución. Y entre los asistentes había algunos que eran curiosos, otros indolentes, gente insensible, que no les importaba lo que iba a suceder. Todos querían ser parte de aquel espectáculo que era la crucifixión. No estaban allí ninguna organización de los derechos humanos para defender al que iba a ser crucificado o a los que iban a ser crucificados. Y la muerte de cruz es la muerte más humillante, es la muerte más dolorosa, es la muerte que se hace o se llega con la mayor crueldad. Y ahí estaba el pueblo mirando, y en esa cruz es donde iban a poner al Hijo de Dios. En esa cruz es donde iban a poner al Señor Jesucristo. Y la gente quería ver cuál iba a ser el final de aquel gran hombre que había llegado a predicar grandes sermones, como el Sermón del Monte, como la parábola del sembrador, como la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo iba a ser el final de aquel predicador de esos días? Y otros querían ver cómo iba a terminar aquel hombre que había hecho tantos milagros, que incluía la resurrección de los muertos, el que resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la adolescente hija de Jairo, resucitó a su amigo Lázaro de Betania. Todos querían saber cuál iba a ser el final de Jesús. El apóstol Pedro dijo en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, dice: Jesús de Nazaret, dice, quien vivió haciendo bienes entre nosotros. Ese era el hombre enviado de Dios. Esa eran las personas que querían ir a ver esta multitud allí, cómo le iban a crucificar. El texto que leímos dice: y el pueblo estaba mirando. Los gobernantes se burlaban de él. Todos ellos, del primero al último, todos eran corruptos. Los Herodes, la familia de los Herodes y todos con ese instinto asesino que caracterizó a esa familia. Mataron a los niños en los días de Jesús. Otro de los Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Todos ellos tenían un historial de asesinos. Los gobernantes eran corruptos y estaban ahí burlándose. Y otros allí se sumaban a ese coro de esta gente. Y allí también estaban los soldados. Dice que los soldados se burlaban y allí estaban ellos jugando a una especie de juego, como a los dados, repartían los vestidos, estaban repartiendo el botín de la vestimenta, cuando a su lado estaba el tesoro de la salvación muriendo en la cruz. Eso era allí tremendo. Dice ahí que la gente pasaba delante de la cruz y meneaba la cabeza a modo de burla y estiraban los labios. El Salmo 22:7 anticipaba eso. Evangelio de Mateo 27:39 confirma que cada uno era un desfile de personas. Miraban a Jesús crucificado y ahí movían su cabeza así y estiraban sus labios en una forma de burla. El pueblo estaba mirando.
Pero el crucificado no se queja. El crucificado no siente odio, no siente rencor por ninguno de ellos. El crucificado, hermano, no sintió en ningún momento furia por ello. Se escuchó aquella palabra que cortó el aire: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba clamando por esa multitud que se había reunido: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los antecedentes inmediatos dicen que Herodes, en Lucas 23:15, Herodes dijo: nada digno de muerte hallo en este hombre. Esa era la opinión de Herodes. Cuando se lo envió Pilato, dice: no puedo hacer nada contra él, nada digno de muerte encuentro en este hombre. La esposa de Pilato viene y le habla en el oído y le dice: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido por él en causa de sueños. Soñaba que iban a hacer malo contra el hombre que era justo. Pilato, después de lavarse sus manos, él le dijo allí al pueblo: yo soy inocente, dice él, de la sangre de este justo. Oh, Herodes hablaba bien de él, la mujer de Pilato hablaba bien de él, aquí Pilato mismo hablaba bien de él. Y luego, cuando él muere, el centurión dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Eso dice aquí el Mateo, y dice también en Lucas, dice: este hombre era justo. El centurión, y uno de los ladrones que pusieron a su lado, le recriminó al otro y le dijo: este ningún mal hizo. Nosotros estamos aquí en la cruz de acuerdo a lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. El pueblo estaba mirando, el pueblo estaba escuchando todo eso. Ahí estaba Cristo, el Hijo de Dios, crucificado en medio de dos malhechores. Esto no era algo casual, no era algo que sucedió por asunto del destino. Eso estaba bien planeado para que esa muerte se mostrara el mayor grado de humillación. El Hijo de Dios crucificado entre ladrones. Ahora todos sabemos nosotros que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Cuando Mateo habla sobre los ladrones, los que estudian el griego usan una palabra que es la palabra leptes en el idioma griego. Y esa palabra se traduce como un ladrón, como un insurgente, como un revolucionario, como un sedicioso. Esa era la acusación que querían hacer a Jesús, que él era un sedicioso, un revolucionario que se levantó contra el César de Roma. Pero me llamó la atención que Lucas para ladrones usa otra palabra griega, que es la palabra kakourgos, donde yo creo que cuando se habla de un ladrón acá dicen los cacos. Yo sospecho que sale del griego porque es kakourgos, Pero sin embargo esta palabra habla de un criminal, de un malhechor, no de un raterito. Los que estaban a él eran criminales, eran gente, hermanos, que habían hasta cometido homicidio, grandes fechorías. Y el mismo ladrón dijo: nosotros estamos aquí porque esto es lo que merecieron nuestros hechos. O sea que no era un robo común, no era una entrada en una casa, no se llevaron gallinas de un gallinero. Esta gente tenían un frondoso prontuario delictivo. Y ahora pasaron los siglos y frente a esa cruz estamos nosotros. Hoy aquí, ¿qué fecha es? ¿7 de julio? 7. Y ahora estamos nosotros. Y Pablo, el apóstol, lo escribe a los Efesios, capítulo 2, verso 1, y dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros, no esos que estaban ahí, nosotros, porque nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Nunca hemos observado, nunca hemos respetado, nunca hemos cumplido los 10 mandamientos, ni siquiera el resto de las Escrituras. Ni siquiera hemos cumplido a veces en cosas tan básicas como el de honrar al padre y a la madre. No hemos sido fieles, hemos sido gente, hermano, que tenemos vidas que han sido manchadas por el pecado. La Biblia dice: estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Dios nos mira con su ley en la mano, somos transgresores de la ley de Dios. Tenemos pensamientos inmundos, tenemos sentimientos pecaminosos, oscuros, sombríos. Y Dios mira y Dios conoce todo. Y nosotros también miramos esa cruz 2000 años después. Y somos parte de ese pueblo que estaba mirando. Dice ahí el texto que hemos leído: y el pueblo estaba mirando. Ese hombre que pusieron en la cruz era el Hijo de Dios, es más, era Dios hecho hombre. Y la gente se burlaba, los soldados, los gobernadores, uno de los ladrones se burlaba, le humillaron, le despreciaron.
Y hoy también Él vuelve a ser crucificado porque la gente hoy muestra un desprecio por Él. Las iglesias no se llenan, no anda todo el mundo leyendo la Biblia, no es todo el mundo es seguidor de Dios. Hoy también le siguen despreciando, le siguen dando la espalda. Hoy también, hermanos, lo están mirando y nada les moviliza para acercarse a Él. Cada uno persiste en su rutina pecaminosa. Y allí estaban aquellos soldados repartiéndose el botín de la ropa, cuando podrían apoderarse del tesoro de la salvación eterna. Porque el Hijo de Dios murió allí en esa cruz para que fuéramos salvos. El Hijo de Dios murió allí en esa cruz para que a nosotros no pasemos una eternidad en las llamas del infierno. Dice aquí el Evangelio de Lucas otra vez, capítulo 23, ahora verso 39. Ya vamos a ir terminando, hermano. Dice aquí Lucas 23, verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ponga atención a esa frase. Dice el ladrón: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los ladrones miraban al Cristo crucificado, vociferaban, pero yo aquí veo el eco de la voz del diablo. El eco que vino desde el desierto cuando el Evangelio de Lucas capítulo 4 dice que Jesús fue llevado al desierto y allí Satanás le atacó. Y recuerdan que el diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dice, transformas estas piedras en pan. Los gobernadores decían aquí en el texto: si entonces este es el Hijo de Dios, que descienda de esa cruz y se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él. Satanás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sube al pináculo del templo, tírate y él enviará a los ángeles acerca de ti. Dice los ladrones, dice aquí: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Lo mismo que decía Satanás en el desierto. En otras palabras, nada más. Pero uno de estos ladrones gustó lo que nosotros hemos gustado, que es la misericordia de Dios y el amor de Dios. Uno de esos ladrones experimentó lo que es sentirse perdonado de sus pecados. Y todos nosotros somos militantes del pecado. Venimos acumulando pecado tras pecado en nuestras vidas. Muchos de nuestros pecados pueden ser secretos. La gente no lo conoce, los vecinos, los compañeros del trabajo, la familia no conoce, pero Dios tiene el registro de cada uno de nuestros pecados. No hay ningún pecado que pase encubierto a los ojos de Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Eso se llama omnisciencia. Tiene conocimiento acerca de todos nuestros hechos. Es más, decía David, dice: antes que mi palabra llegue a la lengua tuya, la conoces. Dice que Dios conoce nuestro sentarnos y conoce nuestro levantarnos. Voy a terminar este mensaje pensando en el ladrón aquí. Él lo miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había terminado de decirle al otro: no temes tú a Dios. Él estaba reconociendo: este hombre es Dios. Los ojos se le abrieron a ese ladrón: este es Dios muriendo a nuestro lado. Y ahora él entendió: él está aquí muriendo por mí. Cuando estaba con su último aliento de vida, cuando estaba próximo a ser abrazado por las llamas del infierno, con un hilo de voz lo mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras le estaba diciendo: yo creo que tú eres el Redentor, yo creo que tú eres el Salvador, acuérdate de mí. Un hombre que en el último instante, en el último suspiro, se arrepintió y fue salvo. Ahora ponga atención, este hombre nunca fue a la iglesia. Ese ladrón no se bautizó. Nunca cantó un himno, un salmo como nosotros. Él nunca puso algo en la ofrenda. Pero él esperaba el paraíso. Jesús lo miró y usted y yo podemos imaginar la ternura de esa mirada y la profundidad de la mirada y la dulzura de la voz que de Jesús, y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya con eso me basta. Es suficiente escuchar al Señor y su promesa, la garantía de mi salvación, y sentir que todo ese mundo de pecado que me aplastaba y que me llevó a la cruz, ahora es perdonado en la voz de Dios: hoy estarás conmigo
en el paraíso. La palabra paraíso se traduce como deleite. Estarás en un lugar de deleite. Necesito terminar. Un solo texto más y es el final. Salmo 34. Si puede ir ahí, Salmo 34, versículos 4 y 5. Salmo 34, este es un salmo escrito por el rey David. Y observe lo que él dice ahí en los versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios de esta manera, Salmo 34, versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Recuerde nuestro texto en Lucas, el pueblo estaba mirando, Dice aquí el verso 5 del Salmo: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y lo escuchó Dios. Dios está atento a nuestras necesidades. Dios está atento a nuestro clamor. Hermanos, alguien aquí que está afligido, alguien que puede estar deprimido, alguien atado a vicios, alguien encadenado a adicciones, puede clamar a Dios y dice, y Él le va a librar de todas las angustias, de todas las angustias. ¿Qué es el problema que está en nuestra vida? Dios nos puede librar. Hoy deberíamos dar un grito que sea suficiente para golpear la puerta del cielo y Dios nos responda con salvación eterna. Dice, este pobre clamó y Él me oyó. Y nosotros también podemos buscar a Dios en esta hora. En este lugar podemos pedirle al Señor que Él perdone nuestros pecados. Como dijo aquel ladrón, acuérdate de mí. Soy pecador, pero siento esa convicción de arrepentirme de mis pecados y de creer en Jesús como el Salvador. Y ustedes saben que la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Cómo ve la cruz usted? El pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando 2000 años después, aquí en Lomas del Mirador, en la avenida Díaz Vélez, aquí estamos reunidos y estamos volviendo a mirar esa cruz. Algunos por allí la miran y la toman como un amuleto. La toman como un símbolo de la suerte, de algo que me va a proteger, que me va a acompañar. Hay otros por allí que la toman como una forma de abrazarse a alguna religión, alguna clase de creencia. Pero hoy usted puede mirar esa cruz y puede mirar a la víctima que fue ofrecida en la cruz. Esa víctima, dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el Cordero de Dios, ya fue sacrificado. Su sangre preciosa puede lavar todo nuestro pecado. Y su sangre preciosa en esta misma hora puede abrir las puertas del cielo por toda la eternidad para nosotros. No hay una propuesta de religión. Hay una propuesta de una relación con Jesús, el Salvador. Él ya murió por nosotros los pecadores. Él ya hizo su parte. ¿Qué haré con Él? Si usted aún no le conoce, hoy puede decirle, acuérdate de mí, sálvame Señor, sálvame porque necesito. Y si usted ya le conoce como el Salvador, pero mira esa cruz y dice, no estoy llevando la cruz, no estoy caminando, no estoy representando el mensaje de la cruz, no estoy siendo fiel al mensaje de la cruz, al mensaje del Evangelio, no necesito salvación, pero al volver, al ser parte del pueblo y mirar a esa cruz, necesito consagración. Dedicar mi corazón enteramente al Señor, dedicar mi corazón a su causa, dedicar mi corazón para que esté enredado en este asunto precioso del Evangelio, el Evangelio que salva almas, el Evangelio que puede producir vida eterna en el pecador. El pueblo estaba mirando, miremos bien esa cruz y empecemos a caminar a paso firme con Jesús. Dios bendiga su palabra, vamos a hablar con Dios y vamos a terminar aquí. Hay algunas personas que ya tienen que salir urgentes de este lugar para otra actividad y vamos a orar y después ya quedan libres. Dice la palabra de Dios, el pueblo estaba mirando y aquí estamos mirando, Señor, una vez más a través de tu palabra, el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Si alguien no te conoce en esta hora, que pueda poner su fe en ti y creer en ti como el Salvador, como el dador de la vida eterna. Y los que te conocemos, los que están con corazón frío, con poca dedicación, con poco compromiso con tu causa, que al volver a mirar la cruz pueda nuestro corazón arder
y llenarse de pasión y de entusiasmo por servirte a ti, Jesús, nuestro Salvador. Bendice tu palabra, bendice cada vida en este lugar y cada decisión que se tomará. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, los que tienen que salir.